Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dedicación de la Basílica de Santa María. Sobre las ruinas de un antiguo templo romano, el Papa Liberio ordenó la construcción de una basílica dedicada a Santa María en el siglo IV. Este templo de Santa María, la mayor, fue remodelado en unas numerosas ocasiones y aún se conserva. Iniciamos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y como siempre nos ponemos en manos del Señor. Pedimos el perdón por todas nuestras faltas y por todos nuestros pecados. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Ore por Yahu bereko yande yara. Ore por Yahu bereko yande yara. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4º año, en el 5º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabaón, me habló así en la casa del Señor.
en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jaconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia. Los haré volver a este lugar, oráculo del Señor. Cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia, entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, que estaban de pie en la casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Amén, que así lo haga el Señor, que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo en presencia de todo el pueblo: Así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: Ve a decirle a Ananías: Así habla el Señor. Tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo servirán. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: Escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has infundido confianza a este pueblo, valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor: yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás, porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones, que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Enséñame tus mandamientos, Señor. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Enséñame tus mandamientos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
Al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimento». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos», dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este Evangelio de San Mateo, capítulo 14, nos está hablando de la multiplicación de los panes. Creo que es un episodio muy conocido, ¿verdad?, por todos nosotros. Pero podemos mirar algunos elementos, algunas particularidades que el autor sagrado nos va transmitiendo. Primero es después de la muerte de Juan el Bautista que Jesús comienza a actuar. Es decir, ahora es mi tiempo. Llegó a engañe penuta lleva. Juan el Bautista, con él concluye el Antiguo Testamento. Pero todo lo que sucede en el Antiguo Testamento ahora se hace una relectura, es decir, ahora se da el cumplimiento de todas esas promesas del Señor. Juan el Bautista entonces aquí aparece, pero para darnos el punto clave para decir, opama el Antiguo Testamento con el accionar de Jesucristo. ¿Y cómo comienza Jesús? Y justamente va contando, va narrando, hace como un pequeño sumario. Jesús dice que deja la ciudad, se va a un lugar apartado, le sigue mucha gente. Todos estos elementos son importantes para dar a entender que Jesús es un caureía, lleva. Todos lo quieren escuchar, todos quieren conocer esa buena noticia, todos quieren dejarse tocar, quieren salvarse, que Dios les salve. Y así la gente le sigue a pie. Cuando desembarcó vio una gran muchedumbre y compadeciéndose de ella, elementos que ya fuimos reflexionando en otras oportunidades. El Señor que se compadece, compadecer, padecer con la gente, con el sufrimiento. El Señor no está ajeno al dolor del hombre. El Señor nos acompaña. El asunto es que nosotros muchas veces, ¿verdad?, queremos seguir con nuestra cabeza dura. Queremos quebrar nuestra cabeza contra la piedra. Sin embargo, el Señor se compadece, cura a los enfermos. Y luego se acercan aquí y le dice, este es un lugar, porque ellos están ahí, está la gente, este es un lugar desierto. Y comienza la narración para concluir con la multiplicación de los panes. Y le dice, este es un lugar desierto, Señor. Para el Señor no hay eso, queridos amigos. Ñande yara hoy potaña andea lleva ñaña comprometer la ñande comunidad andie. Ñande yara hoy potaña andea lleva ñamon garu ñande la pisa. No miremos simplemente en el comer, en la acción concreta y directa, sino que ave ñande yara ñande ina ñande ya yepita soana oñon di España guatana peñande la pisares peñande comunidades. Peatiguazú peacacuata en la medida en que ñande hoy lleva ya esa añande hoy ya ye preocupa nada ya bueno ya bueno guataque coja ya poquena peñande yara yerura añande, pero para crecer, pero porque nosotros vemos, denle ustedes de comer. Pe ella cuara pe la pe mañana va epalo y cotea aprender a pisacuera
maena, pepe ya pollita, pea, y vare hay moingo, y cuay avejina lleva. Porque tienen sed de la palabra de Dios, quieren escuchar, quieren seguir. En multitud vienen detrás del Señor, Señor, Señor. Opea con la ñande ya esa, porque ñande pues te veis estado en la pecha lleva, que tienen deseos, pero como que no encuentran ese camino para salir adelante. Y entonces después ya comienzan los problemas. Ya tengo muchas veces, ya me ponaron de ya esa, ay, pero la yahesano peñan de la piságina, hoy la andorecoya lleva. Algunas veces yo me fijo y pienso en eso, ¿verdad? Y reflexiono, ¿verdad? Y me pregunto también, ¿y qué yo estoy haciendo por este indígena? A esa bebé ugapaga lleva. Me teníamos cambú, la otro, y está ahí sentado. Gente en la semáforo, oye, pasé mío, mañana, de pecha. La repenano decimos, ya me eso es algo, o caruana, te monedita. Y digo, ¿y cómo viven? ¿Qué es? ¿Dónde va después? ¿En qué situación está? Y digo, ¿y qué hago yo, verdad? ¿Qué hacemos como sociedad? A pesar de que entero de este ajina ñande ya bueno, orego lo pagar ahora impuestos, orego lo impostaina, que la sociedad, o sea que nosotros nos organizamos, ya ñande coñaña organiza, ya le gran organización, ñande, ya le indi, ya le conda y institución, va viendo ya voy, o para la plata, o mongarujan, planillero, a peña de la visa, oye, nada. Entonces uno piensa y dice, aquí el Señor dice, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Añandeco ya ¿verdad? Según nuestras constituciones, nuestras reglas, nuestros parlamentarios, nambreo ahí a la oñe enojina. Por ahí hicieron una campaña mongarú, 100, 200 indígenas, foto, televisión por todas partes, nambreo. Al día siguiente, 0, nandivera, ya perdés 6-0. En eso estamos, queridos hermanos. Hace años iría me pesa hoy, más pico, vamos a preguntar la pesa más hoy todos los días. O mire, Pepe, y hoy se ve ahí, ¿verdad? Porque algunos de ustedes lo están en esa situación, ¿verdad? Y que muchas veces no podemos decir nada. Y aquí, ya eso pues. Denle ustedes de comer. Ellos respondieron, aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Allá lleva. Ñande ya pota, ñande copia hoy, ñande por hoy, ñande copia que esto que aquello. Pero sin embargo el Señor dice cuando hay organización, tráiganme, peberuche la peperecua. Pepe en Boriajú, bueno, perecó, 5 panes y 2 pescados, peberuche ave. Y cuando hay honestidad, es decir, cuando hay bendición de Dios, mire lo que sucede, queridos hermanos. Y yo pienso que se puede, y se puede muchísimo, muchísimo. Y estoy seguro que se puede tantísimo. Pero el asunto es conversión del corazón y conversión de quienes tienen que organizarnos o a quien se les da el poder para organizar una sociedad, ¿verdad? Esos son los verdaderos responsables. Mala oñe Moisés la tendo taisharamo, umía opeo mondaveta, umía la espera magatushane candidata shepe haciamo. ¿Qué hacemos, queridos hermanos? ¿Salimos o no salimos? Y hasta ahora no sé si podemos ir adelante. Senda esa guasuina. Pero no es solo ahora, ¿verdad? Sino que estamos arrastrando. Así que, queridos hermanos, traigan menos, dice el Señor, lo que ustedes tienen. Y después de ordenar a la multitud, organizar quiere decir a la multitud, que se sentaran ahí en el pasto. Tomó esa pobreza que tenemos nosotros, pero que son... Desde nuestra pobreza es honestidad y que nosotros le ofrecemos a los demás. Y levantando los ojos al cielo. Eso quiere decir que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. Pero para eso tenemos que ser tendotá que viven desde Dios. Porque si vamos a seguir mirando y robando y a ver cómo voy a robar mejor mi municipalidad, mi gobierno, mi ministerio, mis amiguitos y no sé qué cosa, evidentemente que eso no es mirar a Dios. Eso es mirar directamente al infierno, porque eso es lo que estamos ofreciendo a la gente. Entonces Jesús mira al cielo, pronuncia la bendición, verajá en el hebreo, que quiere decir justamente gracia, bendición de parte de Dios, porque abrimos nuestro corazón y pensamos en Él. Y el Señor nos bendice. Y entonces se dan cuenta, aquí está,
parte los panes, le da a sus discípulos y distribuyen a la multitud. Ajembo y payé, desde nuestra pobreza, pero porque hay honestidad y porque hay deseo de hacer bien las cosas. Queridos hermanos, ojalá, ¿verdad?, que esta palabra de Dios en este lunes nos llegue al corazón y nos ayude sobre todo a dar pasos muy importantes para que vivamos verdaderamente como cristianos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos: Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestra Iglesia, para que siempre mantenga el espíritu de generosidad, en especial por los más pobres y excluidos por la sociedad, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que respondan a los desafíos sociales del hambre y la pobreza de muchos hermanos, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por nuestros jóvenes, para que asuman cada vez más un rol protagónico en las acciones pastorales de la Iglesia y políticas en la sociedad, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Oración. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos y continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos.